Bienvenidos al canal Eterno Evangelio. En el vídeo de hoy vamos a compartir la respuesta a la pregunta, ¿qué ocurre con las almas de las personas cremadas? La pregunta sobre qué ocurre con el alma de una persona cremada ha suscitado diversas interpretaciones y opiniones a lo largo de la historia judía. Este tema toca las raíces de la fe y aborda cuestiones profundas sobre la resurrección, el trato del cuerpo después de la muerte y las prácticas tradicionales y modernas en el judaísmo. En este tema, exploraremos las diferentes perspectivas cristianas, talmúdicas y cabalísticas, así como las interpretaciones de varios eruditos y comentaristas. Postura del cristianismo sobre la cremación. Enseñanzas bíblicas. En el cristianismo, la Biblia no ofrece una declaración explícita sobre la cremación. Sin embargo, la práctica de la sepultura se menciona con frecuencia. Por ejemplo, Jesús fue enterrado en una tumba, lo cual se considera un modelo a seguir para los cristianos. La resurrección de Jesús, un evento central en la fe cristiana, también está asociada con su sepultura y posterior resurrección corporal. Historia y tradición. Históricamente, la Iglesia cristiana ha favorecido la sepultura sobre la cremación. En los primeros siglos del cristianismo, la cremación era común entre los paganos, y la Iglesia primitiva optó por la sepultura como una forma de diferenciarse y honrar la creencia en la resurrección del cuerpo. La sepultura simboliza la esperanza en la resurrección, reflejada en el credo de los apóstoles: creo en la resurrección de los muertos. Postura de la Iglesia católica. La Iglesia católica mantuvo una posición firme en contra de la cremación durante muchos siglos. Sin embargo, en 1963, el Vaticano emitió un documento permitiendo la cremación, siempre y cuando no se eligiera por razones contrarias a la fe cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la Iglesia no prohíbe la cremación a menos que se elija por razones contrarias a la doctrina cristiana sobre la resurrección del cuerpo. A pesar de esta concesión, la Iglesia Católica sigue prefiriendo la sepultura. Las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que el cuerpo humano, y la Iglesia recomienda que sean enterradas o depositadas en un lugar sagrado, como un cementerio, y no dispersadas o conservadas en el hogar. Perspectiva de las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes, en general, tienen una postura más flexible respecto a la cremación. La mayoría de las denominaciones protestantes no prohíben la cremación y dejan la decisión a los individuos y sus familias. Lo que es fundamental para muchas comunidades protestantes es la creencia en la resurrección y la vida eterna, independientemente de cómo se maneje el cuerpo después de la muerte. Perspectiva ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa Oriental mantiene una fuerte preferencia por la sepultura y tradicionalmente, desalienta la cremación. La ortodoxia ve la sepultura como una expresión de la esperanza en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Sin embargo, en casos excepcionales donde la cremación es inevitable, la Iglesia Ortodoxa ofrece consuelo y apoyo a las familias, enfocándose en la esperanza de la resurrección y la misericordia de Dios. Reflexiones teológicas. La cremación y la sepultura plantean preguntas teológicas sobre la resurrección y la integridad del cuerpo humano. Los teólogos cristianos han debatido si la cremación afecta la resurrección del cuerpo. La mayoría concluye que el poder de Dios para resucitar a los muertos no está limitado por el estado del cuerpo físico, ya sea enterrado, cremado o desintegrado de otra manera. Prácticas modernas. En la era moderna, la cremación ha ganado aceptación entre los cristianos por razones prácticas y económicas. Muchos ven la cremación como una opción respetuosa y viable, siempre y cuando se haga con la intención de honrar al difunto y con la esperanza de la resurrección futura. La importancia de la sepultura en el judaísmo. Mandamientos bíblicos. El mandamiento de enterrar a los muertos se encuentra claramente establecido en la Biblia. En Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, se ordena: cuando alguno hubiere cometido un crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino que inexcusablemente lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este pasaje subraya la necesidad de enterrar a los muertos para no ofender a Dios y para mantener la pureza de la tierra. Interpretaciones de los sabios. Los sabios han ofrecido diversas explicaciones sobre la importancia de la sepultura. Una interpretación común es que el cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios, debe ser tratado con dignidad y respeto incluso después de la muerte. Dejar un cadáver sin enterrar es considerado una ofensa a esa imagen divina. Ejemplo de Saúl y Jonatán.
Un caso notable en la Biblia es la historia de Saúl y su hijo Jonatán. En 1 de Samuel 31, versículos 11 al 13, se relata que los hombres valientes de Jabesh Galaad recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, los quemaron y luego enterraron sus huesos bajo un árbol. Este acto ha sido interpretado de diversas maneras por los comentaristas. Interpretación de los comentaristas. Algunos comentaristas, como el Radak, Rabbi David Kimi, sugieren que la quema mencionada no fue de los cuerpos en su totalidad, sino de algunos órganos internos que ya comenzaban a descomponerse. Esto se habría hecho para evitar la deshonra del rey y su hijo. Otros comentaristas han propuesto que la quema se refiere a la quema de inciensos y especias en honor a los muertos, una práctica mencionada también en 2 de Crónicas 16 versículo 14 con respecto al rey Asa. La cremación en la tradición judía. Posición del Talmud. El Talmud y otros textos rabínicos tradicionales consideran la cremación como un grave pecado. Esto se debe a varias razones. Número 1. Violación del mandamiento de la sepultura. Cremar un cuerpo incumple el mandamiento bíblico de enterrar a los muertos. Número 2. Deshonra al muerto. La cremación es vista como una forma de maltrato al cuerpo, lo cual es una falta de respeto hacia el fallecido. Número 3. Sufrimiento del alma. Se cree que el alma permanece apegada al cuerpo por un tiempo después de la muerte. Cremar el cuerpo inflige un sufrimiento innecesario al alma en su proceso de separación. Número 4. Asociación con prácticas paganas. La cremación se asocia con prácticas paganas, lo cual está prohibido en la Torá. Número 5. Falta de fe en la resurrección. Cremar el cuerpo puede interpretarse como una falta de fe en la resurrección de los muertos, una creencia fundamental en el judaísmo. Casos excepcionales. A pesar de la posición general en contra de la cremación, hay casos excepcionales en los que se permitió la quema de cuerpos. Por ejemplo, Rabbi Hanina ben Teradión fue quemado por las autoridades romanas envuelto en un rollo de la Torá. En tales casos, se considera que la cremación fue forzada y no afecta la resurrección del alma. Perspectivas modernas. Interpretaciones contemporáneas. En tiempos modernos, algunos rabinos y eruditos han abordado la cuestión de la cremación con una perspectiva más flexible. Argumentan que, en situaciones donde la cremación es inevitable o se realiza en contra de la voluntad del fallecido, no debe considerarse un pecado grave. Impacto del Holocausto. El Holocausto tuvo un impacto significativo en la visión judía de la cremación. Muchos judíos fueron cremados en los campos de concentración nazis, y se reconoce que estas víctimas no eligieron este destino. En estos casos, se confía en la misericordia de Dios para que sus almas no sean perjudicadas en la resurrección. La Cábala y la cremación. Visión cabalística. La Cábala, la tradición mística del judaísmo, también tiene mucho que decir sobre el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Según la Cábala, el cuerpo humano es un recipiente para la chispa divina, y debe ser tratado con el máximo respeto. Resurrección y reencarnación. La Cábala enseña que la resurrección de los muertos y la reencarnación son partes integrales del ciclo de la vida y la muerte. La cremación puede interferir con estos procesos espirituales, dificultando el retorno del alma a su origen divino. Tikkun Olam, reparación del mundo. La práctica de la sepultura es vista como un acto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Enterrar el cuerpo es un acto de respeto que contribuye a la armonía y el equilibrio del universo. Conclusión. El tratamiento del cuerpo después de la muerte es un tema complejo y multifacético en el judaísmo. La cremación, aunque generalmente desaconsejada y considerada un pecado, se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Desde la perspectiva bíblica, talmúdica y cabalística, enterrar a los muertos es una forma de honrar la chispa divina en cada ser humano y de expresar la esperanza en la resurrección y la vida eterna. A pesar de las fuertes posiciones en contra de la cremación, existen matices y excepciones que reflejan la profundidad y la compasión de la tradición judía. La fe en la resurrección y la dignidad del cuerpo humano después de la muerte son principios centrales que guían estas prácticas y creencias. En última instancia, la respuesta a qué ocurre con las almas de las personas cremadas no es unívoca. Varía según las circunstancias y las intenciones detrás de la cremación. Lo que permanece constante es la convicción de que el respeto y la esperanza en la vida eterna son fundamentales para el trato del cuerpo y el alma en el judaísmo. Este análisis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas, y a considerar cómo podemos honrar la chispa divina en cada ser humano,
tanto en la vida como en la muerte.